Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a Zona Value. En el Conversaciones con de hoy tenemos el placer de contar con Carlos Alosete, Sales Support y Relación con Inversores en TREA AM. Muy buenas tardes, Carlos, bienvenido y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Buenas tardes, José Luis. Muchas gracias a vosotros por invitarme a participar. Para poner en contexto a aquellos asistentes que conozcan menos a la gestora, TREA es una de las principales gestoras independientes en España. Fundada en 2006, acumula más de 5 billones en activos bajo gestión. Además, destaca por ofrecer tanto soluciones tradicionales como son fondos de renta fija, variable, mixtos, así como fondos alternativos. Por su parte, Carlos Alosete es graduado en Economía por la Carlos III de Madrid y asesor financiero certificado por EFPA. Antes de empezar, Carlos, como seguro que algo me he dejado, si quieres contarnos algo más sobre ti o sobre TREA. Sí, genial. Pues nada, José Luis, daros alguna pincelada un poco más de TREA, un poco de quiénes somos. Como tú bien has dicho, somos una gestora, una de las mayores gestoras a nivel nacional e independientes. Eso quiere decir que no estamos adscritos a ningún grupo bancario y que, por tanto, pues, nos alineamos mucho con los intereses de nuestros partícipes. Somos una gestora principalmente especialista en la parte de crédito. Somos una boutique más en la parte de crédito y sobre todo por corporativo. Y pues para que os hagáis una idea de los 5.000 millones de euros bajo gestión, pues alrededor de 4.500 millones de euros lo tenemos en estrategias de renta fija. Esto no quita, como tú comentabas, José Luis, que tengamos también fondos de renta variable, fondos mixtos. En los últimos años también pues hemos lanzado un poco buscando alternativas, pues una gama de fondos alternativos. Lanzamos un par de fondos de direct lending que nos fue muy bien y recientemente más pues estamos potenciando un fondo de infraestructuras y un fondo de venture capital americano. Si te parece, José Luis, comienzo un poco con la presentación o quieres De hacer alguna maravilla. pregunta. Sí, sí. Simplemente contarles a los asistentes que, como veníamos hablando en los últimos meses, la renta fija está ofreciendo oportunidades. Es por ello que Carlos hoy viene a compartirnos esas oportunidades que están surgiendo en la renta fija, concretamente en los países emergentes, y cómo ese proceso aplicado por TREA les permite valorar y sacar provecho de estas oportunidades. Yo, Carlos, no te quiero quitar más tiempo, entonces simplemente recordarle a los asistentes que al finalizar la presentación haremos un turno de preguntas, por tanto, pueden lanzar sus preguntas por el chat y todo tuyo, Carlos. Venga, genial. Bueno, pues la dinámica un poco del webinar, como me decía José Luis, va a ser rápida. Espero no extender mucho más allá de 25 minutos con el objetivo de daros un poco también de protagonismo y que hagáis esas preguntas en las que estéis interesados. Trataré de responderos de la mejor manera posible a todas estas preguntas. Yo no soy un especialista en renta fija, pero si veo que hay alguna que desconozca, pues se la haré llegar al equipo gestor y os la haremos llegar a toda la audiencia de alguna forma. Antes de comenzar un poco a presentar la estrategia de renta fija de mercados emergentes, que es un poco el fondo que os traía hoy, yo creo que es muy importante ponernos en contexto macroeconómico y ver un poco por qué la renta fija, como veis ahí, pues este año ha tenido una de las mayores caídas en los últimos 40 años. No solo la renta fija, también la renta variable, pero por ponernos un poco en contexto macroeconómico. Venimos de alrededor de más de 8 años en Europa con tipos de interés, como hemos visto, negativos, con los bancos centrales, incluso durante la pandemia, llevando a cabo políticas más laxas. Hemos visto, pues eso, bajando tipos de interés, incrementando la liquidez en los mercados. Y todo esto lo han hecho con el objetivo de impulsar la economía en un periodo pues, que estábamos en nuestra casa encerrados. Pero lo que nadie se esperaba o nadie preveía es que después de esta pandemia, cuando todo se abriera y las economías volvieran a funcionar, pues las tasas de inflación se situaran en los niveles en los que se encuentran hoy, en niveles relativamente altos. Con el objetivo de luchar contra esta elevadas tasas de inflación, pues los bancos centrales, el primero de ellos fue Inglaterra, a finales de 2021, comenzaron a subir tipos de interés. Hemos visto también cómo el resto de bancos centrales en este 2022 han seguido esa senda subiendo tipos de interés con el objetivo de combatir pues, esos elevados niveles de inflación. Para aquellos que no conozcáis un poco cómo funciona la parte de renta fija,
los tipos o los precios de la renta fija se mueven en sentido inverso, en sentido contrario a los tipos de interés. De manera que todas estas subidas de tipos de interés que han estado haciendo los bancos centrales este último año pues han provocado caídas en los precios de renta fija. Ahí podéis ver caídas de doble dígito. Este año, pues, salvo algún sector como puede ser materias primas, commodities, energía, pues pocas carteras se han salvado de las caídas. Antes de pasar un poco con la estrategia, me gustaría también comentaros qué entendemos un poco por países emergentes y qué maneras existen a la hora de invertir en países emergentes. Por un país emergente, pues entendemos al final una economía que se encuentra a un paso de convertirse en un país desarrollado. Suelen tener una serie de características en común, como que suelen ser pues, países que tienen una renta per cápita relativamente baja, suelen ser países con una enorme población, países grandes, y que tienen una falta de desarrollo económico, o sea, necesitan de un impulso. Además, cuando invertimos en mercados emergentes, podemos hacerlo vía a través de renta variable. Aquí la volatilidad pues, es mucho más elevada. O podemos hacerlo vía renta fija, como es el caso que os voy a presentar hoy yo, a través de bonos de países emergentes. Y también podemos hacerlo invirtiendo en bonos soberanos, en bonos, por ejemplo, pues imagínate un bono de México, un bono soberano de México o en bonos corporativos. Podemos hacerlo también invirtiendo pues, en una compañía como puede ser Pemex en México. Y también tenemos la modalidad de hacerlo en divisa fuerte, que suele ser dólar o euro, y en divisa local. Nosotros ya os adelanto que no invertimos en divisa local. El fondo invierte en divisa fuerte porque queremos abstraernos un poco de esa volatilidad que tienen las divisas locales. ¿Por qué pensamos que es un momento muy bueno de invertir en renta fija de mercados emergentes? Pues bueno, estamos viendo cómo en los últimos años los países emergentes han sido los mayores contribuidores al crecimiento económico global. Leía hace poco que representaban ya el 50% del crecimiento económico y para 2025 incluso esta cifra va a ser mayor, va a llegar a alcanzar el 60%. Pensamos que hay oportunidades de inversión en deuda de empresas sólidas financieramente y con altas capacidades de repago de la deuda. Además, en términos históricos, pues la clase de activo se encuentra muy barata. Estamos viendo pues, que las métricas de crédito, como os comentaba, son muy buenas. Y además este vehículo te permite pues, ganar esa exposición también al dólar, ¿vale? Porque como os comentaba, el fondo invierte en divisa fuerte. Y pensamos que ese binomio rentabilidad-riesgo que te puede ofrecer la renta fija emergente es más atractivo que invirtiendo a través de la renta variable. ¿Cómo hacemos esto? Pues el fondo que os comentaba hoy, el que os traía, es el TREA Emerging Market Credit Opportunities. Este es el equipo gestor. En TREA funcionamos, es una casa que no funciona a través de fondos de autor, sino que funcionamos a través de comités de inversión. El gestor líder de la estrategia es Pedro Pérez. A diferencia de lo que podemos encontrar a lo mejor en otros fondos de esta tipología o fondos internacionales, es que aquí el gestor es español, Pedro es de Oviedo. Sin embargo, pues tiene más de 20 años de experiencia en el mercado de renta fija emergente, ha estado en América y en Londres trabajando en entidades como Santander, Barclays, llevando toda la parte de trading de bonos de corporativos o soberanos de mercados emergentes. Luego, como segundo gestor, se encuentra Jordi Armengol, que tiene una experiencia de más de 10 años y se incorpora aquí entre el año 2012. Es cierto que Pedro está un poco más especializado en la parte de soberanos y Jordi cubre más la parte micro o la parte corporativa. Y además, en este comité de inversión que os comentaba, pues tenemos un estratega macro que es Ricardo Gil, que es el que lleva un poco la asset allocation de la firma, y también tenemos gestores de renta fija que gestionan pues, otras estrategias, como puede ser Ascensión Gómez o Antonio Toribio, que tienen una elevada experiencia. Y además tenemos un equipo de analistas, como podéis ver ahí. Jaime Martí, por ejemplo, está más especializado pues, en la parte de selección de bonos del sector financiero y Pedro y Jordi pues, se apoyan mucho en ellos. Y Álvaro Mata pues, está especializado más en la parte de high yield, de bonos high yield. Entrando un poquito más en la dinámica y la estrategia del fondo que os venía a presentar,
el objetivo de este fondo no es nada más y nada menos que que hacer ganar dinero a los inversores, invirtiendo pues, a través de bonos soberanos y corporativos. Es cierto que históricamente este vehículo siempre ha tenido un mayor peso en la parte de crédito corporativa, pero porque era donde estábamos encontrando más oportunidades y donde a día de hoy encontramos más oportunidades. Es un crédito opportunities. Esto quiere decir que es un fondo de ideas de alta convicción. Aquí, pues como os comentaba, tenemos un equipo muy fuerte que conoce muy bien el mercado y invertimos en las mejores ideas o en aquellos bonos que el equipo gestor cree que son más atractivos dentro del mercado. Tiene un sesgo oportunista, como os comentaba, con una preferencia más a la parte de bonos corporativos y sobre todo basado en la parte de high yield. Luego más adelante en la presentación os enseñaré la cartera. También tenemos algo de investment grade o de crédito con la inversión, pero sobre todo se basa en la parte de high yield. Además, aquí tenemos que tener en cuenta que en este tipo de estrategias el universo de países emergentes que hay es tan elevado que se necesita de un equipo que tenga mucha experiencia y conozca mucho el mercado. Como veis, pues vamos a invertir en países como Brasil, Argentina, Ghana, o sea, un espectro de países muy elevado en el que hay que conocer muy bien cada mercado. Por presentaros un poco el proceso de inversión que lleva a cabo el equipo gestor, es un proceso de análisis de arriba hacia abajo, o conocido también como top-down, en el que se lleva a cabo pues, un análisis macroeconómico, como podéis ver ahí, de flujos de capital y comercio, se tiene en cuenta la inflación, la curva americana, las reservas de divisas para ver todo el tema de la sostenibilidad de la deuda. Luego se hace también un análisis más político. Al final, aquí tenemos que tener muy bien traqueado todos los riesgos políticos y geopolíticos que hay dentro de nuestra cartera, porque al final, como os comentaba, estamos invirtiendo en países como Brasil, países como Ghana, países como Egipto, México, por lo que es muy importante conocer cada mercado. Como os decía, invertimos sobre todo en la parte de bonos corporativos, porque es donde hemos encontrado más oportunidades en los últimos años. También tenemos algo de soberanos en algunos países que luego os enseñaré y sobre todo en divisa fuerte, en euro o dólar. Además, por comentaros un poco, el análisis que se lleva a cabo en TREA o que solemos hacer en la casa de la renta fija es mucho más parecido a lo que puede ser el que se lleva a cabo en la renta variable. Se lleva a cabo más un análisis fundamental del crédito. Pues esto más desde el punto de vista de analizar por los flujos de caja, las ventas, la estructura de capital, el nivel de deuda que tiene la compañía. Incluso nuestros gestores se reúnen con el equipo y con el management de muchas compañías para tener un poco más de visibilidad de todas ellas. Además, como os comentaba al principio, esto es un crédito opportunities, son ideas de alta convicción y no seguimos mucho los índices, ¿vale? En ese sentido, para que os hagáis una idea, pues los índices, tanto el soberano como el corporativo de renta fija emergente, han tenido históricamente un peso en China. Nosotros, luego si queréis os comento un poquito más, no tenemos nada de peso en el país asiático. En este proceso de inversión, el equipo gestor clasifica las ideas de inversión en 4 subgrupos, como podéis observar en la slide. El primer subgrupo es Carry Trade. Os explico un poco sencillamente qué supone esto. Esto al final consiste en comprar un bono, metérselo en el bolsillo y llevártelo a vencimiento. Aquí ejemplos de compañías que tenemos actualmente en cartera. Pues, por ejemplo, tenemos una compañía de fertilizantes en Brasil que se llama Unigel. También tenemos a la que se conoce como la Celnes africana, que es IHS, que es la tercera empresa más grande del mundo en todo el tema de torres de telecomunicaciones. Y también tenemos algún caso, pues como puede ser Genel, que es una petrolera que se encuentra en Kurdistán. Como veis, tenemos peso en bonos de diferentes regiones, por la que la diversificación al final que tenemos en este bono a países emergentes pues es muy elevada. Otro de los subgrupos dentro de la clasificación de ideas que lleva a cabo el equipo gestor es la parte de eventos societarios. Aquí pues tendríamos
bonos de compañías pues, o historias un poco más de ese apalancamiento, de fusiones y adquisiciones, de OPAs, pues un poco búsqueda de oportunidades en esas estrategias o en esos entornos. Aquí, por ejemplo, pues tenemos Marfrig, que es, es una empresa brasileña y es uno de los proveedores de carne de McDonald's en Norteamérica y que recientemente pues, ha comprado o está haciendo una compra de una de las mayores empresas del sector de alimentación en Brasil y este sector que es Brazilian Food. Por irnos al tercer grupo de ideas está la parte de valor relativo. Esto es, para que os hagáis una idea, es búsqueda de oportunidades que por valor relativo se encuentren baratas en cualquier país o sector. Aquí, pues, un claro ejemplo de esto sería un bono de una compañía que tenemos en cartera que seguro que muchos de vosotros conocéis y que consumís a diario, que es el pan de molde Bimbo, que podríamos pensar a lo mejor que es una compañía española, pero no, es una compañía mexicana. Y que siempre es un bono que siempre nos ha gustado mucho y que paga muy bien. Y luego tenemos otra tipología de bonos o de compañías en cartera, que es la parte de contexto adverso. Estos suelen ser pues compañías que tienen un descuento porque en el mercado haya ocurrido cualquier acontecimiento que las coloque con ese margen o con esa prima. Aquí un claro ejemplo de esto sería, por ejemplo, Turquía. Turquía es un país que quizás pues tiene una serie de problemas porque el mercado no confía en su presidente, también se cuestiona un poco la independencia de su banco central, pero sin embargo, a pesar de ser un país que no nos guste mucho y que en ese proceso de inversión que os he comentado antes, que hacíamos a nivel macroeconómico un análisis y luego más un análisis fundamental de la renta fija de cada compañía, encontramos casos de éxito dentro de Turquía. Y, por ejemplo, pues compañías que tenemos dentro de Turquía a día de hoy en cartera y que nos están pagando muy bien y son atractivas. Pues tenemos la telefónica turca Turkcell, tenemos Sisekan, que es la mayor una de las mayores productoras de vidrio. Tenemos también la Coca-Cola o la embotelladora de Coca-Cola de Turquía. Para aquellos también que os guste un poco el baloncesto, pues seguro que conocéis una empresa que se llama Efes, que es una cervecera turca que patrocina el AEFES, que pues hemos visto como el Euroligas ha disputado la final contra Real Madrid. Pues como veis, diferentes casos de bonos y de compañías que por situarse en el país que se sitúan y en el contexto en el que se sitúan, pues cotizan con un descuento y ofrece una rentabilidad que pues de no estar en Turquía no nos ofrecerían esta oportunidad, vaya, o la TIR que ofrecen estos bonos. Presentaros un poco la cartera. Es una cartera muy concentrada porque os comentaba, pues es un fondo de ideas de alta convicción. Normalmente en esta tipología de activos o en los fondos internacionales de renta fija emergente suele haber en torno a unos 200, 300 bonos en cartera. Nosotros, como veis ahí, actualmente en cartera a cierre de octubre teníamos 64 bonos y solemos movernos pues en un rango de entre 60, 80 bonos, porque al final vamos a esa parte de ideas de alta convicción. El rating medio de la cartera, pues nos situamos en la parte baja de investment grade o de crédito o grado medio de inversión y la parte alta de high yield. Como veis ahí en el gráfico de rating, pues en la parte de la izquierda se vería un poco más la parte de bonos que tienen una calidad crediticia un poco mejor, es investment grade, y a medida que nos movemos desde doble un poco más para allá, pues se vería la parte de high yield. Invertimos, como os comentaba, en divisa fuerte, en dólares, y pues la duración de la cartera es inferior a 5 años, como podéis ver ahí. Por duración que entendemos, pues el vencimiento medio de los bonos que tenemos dentro de la cartera. Además, como os comentaba, nos encontramos en un contexto histórico de entrada en este fondo. Veis ahí que la TIR es del 12%. Si llegamos a ver un poco la cartera a finales del año pasado, la TIR del fondo pues, se superaría más o menos en torno al 5%, pero como os comentaba,
todo ese tema, todo ese contexto macroeconómico que hay, todas esas subidas de tipos han provocado una caída de la renta fija que ha dado lugar pues, a grandes oportunidades dentro de la renta fija emergente. La volatilidad que veis pues, es mucho más reducida de la que podemos encontrar en un fondo de renta variable de países emergentes, que pues, se suele situar en torno a 60 más o menos. Aquí la volatilidad es del 13%, y sobre todo la importancia de esa TIR, que al final consigue batir a las tasas de inflación que actualmente tenemos en el mercado. Como os decía, muy concentrados en la parte de corporativo, y tenemos pues peso pues, en países, por ejemplo, que os puedo hacer un ejemplo de países que nos gustan. Pues Brasil es un país que nos gusta mucho. Tenemos bonos de compañías que pues allí vemos que se encuentran productores de commodities, productores agrícolas, pulpa de papel, hierro. Son tipología de empresas que nos gustan. También nos gusta mucho, por ejemplo, Perú, Arabia Saudí. En México también tenemos alguna empresa que nos gusta. A pesar de que México es un país que históricamente no ha dado altas rentabilidades, pues tenemos casos más, como el que os comentaba, de Bimbo, que es una compañía que paga muy bien y que tiene muy buenos números. Pues señalaros un poco cómo se encuentra posicionado el fondo. Pues a 3 años, como ves ahí, pues el fondo se encuentra dentro del primer cuartil y del segundo cuartil por Morningstar. Si esta comparativa, igual como comentaba antes, la hubiéramos visto a finales del año pasado, todas las clases del fondo se situarían dentro del primer cuartil, pero bueno, nos encontramos en el escenario actual en el que nos encontramos, marcado un poco, pues como hemos visto, por la subida de tipos de interés, por conflictos también geopolíticos en Ucrania, con la guerra que hay, y una serie de métricas que pueden afectar tanto a los mercados de renta variable como a los mercados de renta fija. Y nada, pues contaros un poco qué es lo que está haciendo ahora un poco que la cartera tenga o que está tirando un poco más dentro de cartera. Pues por ejemplo, estamos viendo que Latinoamérica pues lo está haciendo muy bien. Aquí, pues como os decía, tenemos pues productores de commodities, de materias primas, de energía, todo esto que está tirando mucho en la cartera, y a lo mejor un poco lo que está sufriendo un poco más es lo que se conoce como países o nuevas fronteras, como puede ser, por ejemplo, pues, África subsahariana, pues aquí pues, países como Ghana, Egipto, pues son países que hace un par de años pues era la perla un poco del mercado en la parte de renta fija emergente, y que este año pues están sufriendo mucho por toda esa parte de la subida de los precios de los alimentos. En resumen, ¿por qué pensamos que es un muy buen momento de invertir en el mercado de renta fija emergente? Pues, como os he enseñado, las rentabilidades absolutas han repuntado. Hemos visto cómo el fondo tiene una TIR del 12%, lo que permite pues, batir a la inflación. Es un fondo de mejores oportunidades o de ideas de alta convicción, con esa flexibilidad dentro de la gestión, con un análisis mucho más parecido al análisis que se puede llevar a cabo en la renta variable o a un análisis fundamental, y con una mayor ponderación en la parte de crédito y en la parte de high yield. Como veis aquí, pues tenemos diferentes clases dentro del fondo. Tenemos una clase que se encuentra hedgeada en euros para aquellos que no quieran tener esa exposición en dólares. Es verdad que esto fue un fondo, una estrategia que a principio de lanzarse iba más orientada al público institucional, no tanto al público retail, pero en los últimos años pues hemos lanzado una clase retail que, como podéis ver ahí, se puede invertir desde 500 euros, y que se encuentra disponible pues, en diferentes plataformas, como puede ser pues, la propia Zona Value, MyInvestor, Renta 4, OpenBank, pues, en muchas de las plataformas que a día de hoy utilizan los inversores. Y sin más, José Luis, si te parece, pasamos al turno de preguntas. Si quieres que comente un poco más alguna parte de la presentación o alguna cosa, Sí, pues sin problema. de maravilla, sí, tenemos varias preguntas. Yo antes de pasar a las preguntas quería destacar el expertise, la experiencia que tenéis en este sector, los gestores del fondo, que creo que sobre todo en una situación como la actual es fundamental.
Y enlazando con eso, te lanzo las primeras preguntas que nos hablan un poquito sobre qué creéis sobre el contexto macroeconómico. Al final, cuando hablamos de renta fija, inevitablemente tenemos que hablar de los tipos de interés. Y nos preguntan que al ser el fondo en moneda fuerte, principalmente en dólar, que cómo creéis que puede afectar los próximos movimientos de la Fed, así como el eventual pivote cuando la Fed decida empezar a recortar los tipos de interés. Vale. Bueno, estamos viendo cómo todavía la Fed, o un poco el discurso de la Fed, es de seguir continuando con esas subidas de tipos de interés. Es verdad que no lo van a hacer a un ritmo tan elevado como lo han hecho en las últimas reuniones, con esa subida de 65 puntos básicos. Pero ya se des cuenta, pues, por ejemplo, ahora en diciembre, que las subidas de tipos de interés van a estar en torno a los 50 puntos básicos. Nosotros, un poco, la visión que tenemos en la gestora es que la Fed va a seguir endureciendo la política monetaria. Es verdad que a un ritmo un poco más suave del que lo estaba haciendo hasta ahora, y pensamos que hasta que no veamos cómo esto se traslada a los datos de desempleo, cómo aumenta ese desempleo o cómo afecta al crecimiento, pues los bancos centrales van a seguir endureciendo esa política monetaria. En lo que se refiere a si esas subidas de tipos de interés van a provocar más caídas en la renta fija, o concretamente más en la renta fija de países emergentes, pues probablemente parte de las caídas ya están descontadas por el mercado. Es verdad que hemos vivido las mayores caídas en renta fija en los últimos 40 años, como comentaba al inicio de la presentación, y además tenemos ya bonos en cartera que nos están pagando unas TIR muy elevadas, y que ya solo por la rentabilidad que puedes obtener por ese cupón o por ese carry al final de la cartera, pues compensaría que la renta fija cayera un poco más. ¿Vale? Aunque no planteamos un escenario catastrofista en esa parte de caídas en renta fija emergente. O sea, al final, con toda la información y con toda la previsión de movimientos de la Fed, yo creo que yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que esas subidas que nos quedan por afrontar están descontadas o están descontándose ya en el precio actual. Por otro lado, nos preguntan por cómo desde la gestora manejáis situaciones de incertidumbre como las que estamos viviendo, por un lado, por el conflicto ucraniano-ruso, y en concreto, pese a que no tenéis una exposición elevada a China, ¿cómo valoráis o cómo manejáis la incertidumbre que pueda generar ahora el nuevo brote de casos de COVID en China? Bueno, te cuento un poco cómo trabajamos, como ya he dicho José Luis. Nosotros al final, aquí en la gestora, tenemos un analista macro, que es Ricardo Gil, que tiene una experiencia muy grande en todo el tema de la parte de análisis de mercado. Está constantemente en el mercado analizando qué están haciendo los bancos centrales. Y a través de ese comité, él traslada en esos comités de inversión a los equipos de renta fija y de renta variable la visión, y en función de eso, pues los gestores actúan. Nosotros, en ese sentido, por ponerte un ejemplo, nosotros no teníamos peso en China, que es una de las cosas que me comentabas ahora, no porque tuviéramos una bola mágica y viéramos que China va a tener un problema en lo que se refiere, pues, a todo el tema del sector inmobiliario, que ha sido un tema muy sonado, sino que en los últimos años China, sobre todo en la parte de investment grade, pensábamos que se encontraba cara, no nos gustaba. La parte de high yield, pues ya hemos visto los problemas que hay en el país, y hemos visto pues el problema que se ha producido en el sector inmobiliario. Pensamos que China es una región que tiene una sobredimensión al sector inmobiliario, se encuentra totalmente sobredimensionado. El sector inmobiliario creo que pesa un 25% del PIB de China. Además, pensamos, por ejemplo, que el sector inmobiliario, en todo lo que se refiere al tema de ventas, de flujos de caja, pues se ha encontrado muy penalizado. Y en este sentido, pues será un país que no nos gusta. Además, pensamos que, tal y como ha afrontado el gobierno chino y el Banco Central todo el tema del sector inmobiliario, no lo han hecho bien, han ido poniendo parches. Pensamos que hay una elevada deuda dentro de este sector, y pensamos que esto va a seguir generando problemas en los próximos años. Por ejemplo, era un claro ejemplo de mostrarte por qué no teníamos peso en China. En lo que se refiere al conflicto de Ucrania, pues nadie tenemos una bola mágica. Al final intentamos parametrizar todos los riesgos que pueden existir o que pueden afectar, en este caso, a los bonos de renta fija emergente.
esperemos que el conflicto se solucione lo antes posible. Es verdad que ya se ha descontado mucho la parte de mercado y es un poco como lo vemos desde la gestora. Ujú. Y ahora que mencionabas la parte de renta fija high yield, nos preguntan también cómo valoráis esa capacidad de pago de los emisores y si en la actualidad tenéis alguna zona geográfica, en este caso, de la que teméis que puedan incrementar el impago. Bueno, nosotros pensamos, como os comentaba en la presentación, que a día de hoy las métricas de crédito en países emergentes se encuentran en niveles muy buenos. Las compañías tienen una alta capacidad de repago. Es cierto que dentro del mercado de emergentes o de países emergentes es un universo muy grande, por lo que hay que ser muy selectivos. Por eso contamos con un equipo que conoce muy bien las diferentes economías y analizamos los riesgos geopolíticos que pueda haber dentro de cada país. Y es cierto que a medida que vaya avanzando un poco la economía, todo ese riesgo de recesión que hay puede provocar que las tasas de default aumenten pues, en países como China. Por eso te comentaba que hay que ser muy selectivos en la parte de high yield, porque probablemente las tasas de default van a aumentar, pero no solo en países emergentes, también van a aumentar en Europa, en Estados Unidos, con ese miedo de recesión que hay a medida que vaya un poco filtrando a los mercados y vaya creciendo. Y por eso pensamos que hay que ser muy selectivos en este mercado. Sí, al final es lo que comentábamos al principio, es la experiencia del equipo de gestión es fundamental. Y por acabar, mencionabas que el fondo tiene cierto sesgo oportunista y, por ejemplo, ahora vemos que el fondo tiene exposición a energías, a gobiernos, a consumo cíclico. ¿Puedes contarnos un poquito más sobre la rotación en cartera? La rotación en cartera, bueno, te puedo comentar un poco, por ejemplo, es verdad que, como te decía, es una idea, es una cartera de ideas de alta convicción. Aquí pues hay bonos que llevamos con mucho tiempo en cartera. Por ejemplo, tenemos el bono de Bimbo que lo tuvimos en el pasado, lo compramos, lo vendimos y lo hemos vuelto a incorporar en cartera pues, estos últimos años. También tenemos, por ejemplo, pues peso en el sector petrolero. Pues aquí tenemos pues compañías como Pemex, tenemos una compañía que se llama Yenel, que es la petrolera de Kurdistán. O sea, tenemos un poco de peso a diferentes sectores. Os he comentado antes también, pues también dentro del sector de la alimentación, pues tenemos pues una cervecera turca. O sea, tenemos diferentes historias o casos de éxito dentro de cada país emergente que pensamos que el equipo gestor pues conoce muy bien. Al final, como te comentaba, pues Pedro tiene mucha experiencia dentro de la parte de mercados emergentes, traqueando cada uno de los países y conoce muy bien las empresas. Además, nos sentamos con ellas y ya conocemos al management y en ese sentido, pues tenemos una total transparencia de muchas empresas y pensamos que lo que tenemos a día de hoy en cartera, pues tiene una capacidad de repago muy alta. También tenemos, por ejemplo, algún bono soberano que nos gusta en Angola, por decirte un país que tenemos en cartera. Historias de éxitos en diferentes países dentro de emergentes. Por peso, pues como te comentaba, nos gusta mucho Brasil, nos gusta también mucho Argentina, tenemos también bastante peso en México. Sí, al final es una cartera que da un nivel de diversificación muy alto y que contar con experiencia o con casos de éxito en un número elevado de países es reflejo de la buena gestión y del buen análisis de esas empresas o de esos bonos. Pues si no hay más preguntas, Carlos, vamos a ir terminando. Ha sido un placer contar contigo y escucharte y estoy seguro de que tu presentación habrá abierto puertas a un mercado desconocido para muchos inversores y que además en la actualidad puede ofrecer grandísimas oportunidades y que, como decíamos, otorga una diversificación a la cartera que es fundamental. Si quieres añadir algo antes de finalizar. Genial, pues nada, José Luis, daros muchísimas las gracias, comentar un poco lo que bien has hecho tú. Es verdad que España es un país que está más acostumbrado a invertir pues en países emergentes a través de la renta variable, pero que también hay que abrir un poco la mente y ver que hay oportunidades en la parte de renta fija emergente y, como os decía, con ese binomio de rentabilidad-riesgo mucho más atractivo. Es cierto que veníamos de años en los que encontrar oportunidades en renta fija era complicado, pero que con todo este contexto macroeconómico que ha cambiado en el último año ya estamos encontrando oportunidades atractivas y que hay que verlo con buenos ojos y que pensamos que la renta fija emergente
pues es un tipo de activo en el que estar posicionado dentro de una cartera diversificada. Así es, Carlos, y además confiar en la experiencia y en el buen análisis para ese tipo de mercado principalmente. Pues por último, agradecer a todos los asistentes que nos han acompañado en el día de hoy. Con esto damos por concluido el Conversaciones con de hoy y nos vemos próximamente en eventos en Zona Value. Un saludo a todos.